Va. Hola Diego y hola amigos, ¿cómo están? Este video va dedicado a Diego, quien nos hizo la pregunta en nuestro canal de Facebook de si el agua tiene oxígeno o no tiene oxígeno. Nos comentó que había un video que estaba circulando en redes en donde se mencionaba de que el agua no tenía oxígeno, ¿ya? Entonces, nuestra respuesta, Diego, es que el agua sí tiene oxígeno, ¿ya? Pero para que se pueda entender fácilmente, vamos a separar el agua bajo dos conceptos porque lastimosamente hablamos del agua de una manera muy amplia y no lo acotamos a lo que queremos afirmar o posiblemente estamos confundiendo los términos, ¿ya? El agua que nosotros utilizamos diariamente, de repente cuando te das una ducha o cuando abres el caño y sale agua, o de repente el agua de los ríos, de los mares, de los lagos, no es un compuesto químicamente puro, ¿ya? No tiene forma, ¿ya? No es un compuesto químicamente puro. Entonces, al no ser un compuesto químicamente puro, yo no voy a tratar a esa agua de un río, de un lago o del mar, o el agua que sale de la ducha como H2O. Con esa fórmula química, no, ¿ya? Esa es una mezcla, y esa mezcla tiene oxígeno disuelto. Es el oxígeno que sustenta la vida de los seres que dependen del oxígeno que se encuentra disuelto. Una medida de saber si el agua está contaminada o no está contaminada es justamente medir la cantidad de oxígeno disuelto. Así podemos afirmar de repente de si un cuerpo de agua que se encuentra cubierto de algas o de vegetación puede haber sufrido un proceso de eutroficación. Y si ha sufrido un proceso de eutroficación, es más que seguro que la cantidad de oxígeno disuelto en el agua sea muy baja y no se pueda sustentar la vida como tal. Otro proceso en donde podemos justificar que haya oxígeno disuelto en el agua es en la corrosión del hierro. Para que haya corrosión del hierro tú necesitas tres componentes. Necesitas el oxígeno, necesitas el agua y necesitas el hierro. El oxígeno que está disuelto en el agua te va a dar una idea del grado de corrosión que pueda tener el hierro. Y así hay muchos ejemplos en donde nosotros podemos afirmar en la mezcla que nosotros llamamos agua, hay oxígeno disuelto. Obviamente que si tú metes tu cabeza en el agua, tú no vas a poder respirar, porque nosotros no dependemos de ese oxígeno disuelto en el agua. Nosotros lo tenemos aquí el oxígeno alrededor en una mezcla llamada aire, y es el que permite sustentar la vida de los seres humanos tal como la conocemos. Esto queda claro, ¿cierto? Ahora, veamos al agua no como una mezcla, ¿ya? O sea, saquemos de nuestra cabecita el agua de un río, de un lago, del mar, el agua de la luz, saquemos de nuestra cabecita eso, ¿ya? Y concentrémonos en el agua como un compuesto químicamente puro. El agua como compuesto químicamente puro tiene fórmula H2O. Y yo puedo decir de que tiene oxígeno en su composición. El oxígeno del agua pura no se comporta como el oxígeno molecular, el O2 que nosotros conocemos. El O2 que nosotros conocemos, esa sustancia no es oxígeno a secas. Es la molécula de oxígeno, es el dioxígeno o es el oxígeno molecular. Y es el que permite sustentar la vida. Nosotros podríamos encontrar de repente al oxígeno no solamente en esa forma, sino también lo podríamos encontrar en la forma de ozono. Y si está en la forma de ozono, no tiene el mismo comportamiento del oxígeno molecular, a pesar de que ellos están formados 100% por oxígeno, ¿sí? Igual ocurre con el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono nosotros tenemos carbono y oxígeno que se han combinado para formar el dióxido de carbono. El oxígeno que tú ves acá en la molécula de dióxido de carbono, a pesar de que tiene la forma O2, no tiene el comportamiento del oxígeno molecular, porque él no es oxígeno. Esto se llama la molécula del dióxido de carbono. Y como tal tiene un comportamiento completamente distinto
al oxígeno molecular que nosotros empleamos para sustentar la vida. Por lo tanto, cuando tú te refieras a una sustancia dentro de un compuesto químico, tú vas a hablar de la composición de ese elemento dentro del compuesto químico, pero su comportamiento no es el mismo como si él estuviera solo. Para que lo veas de otra manera, el oxígeno solo, elemental, no tiene el mismo comportamiento del oxígeno que nosotros podemos ubicar en la molécula del agua. ¿Pero podemos recuperar ese oxígeno? Sí, lo podemos recuperar. ¿Cómo? Por ejemplo, con electrólisis. Cuando tú haces una reacción de electrólisis, tú puedes recuperar al hidrógeno y puedes recuperar al oxígeno, lo que me demuestra que en la composición del agua hay oxígeno, pero su comportamiento no sería el mismo comportamiento del oxígeno puro o del hidrógeno puro, porque cuando ellos se combinaron se dejaron de llamar hidrógeno y se dejaron de llamar oxígeno para formar el compuesto químico llamado agua. ¿Está bien? Entonces espero con esto poder haber resuelto tu consulta, y si tuvieras alguna otra, por favor, no dudes en hacer las consultas en nuestros diferentes canales. Te mando un abrazo y espero que haya quedado resuelta tu duda.